Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué bueno verlos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra. Jeremías 18:4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Lo vamos a leer otra vez. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por este precioso pueblo que ha venido esta noche para estudiar a tus pies. Te ruego sabiduría, te ruego sencillez, pero también profundidad, para poder enseñar lo que tú quieres que aprendamos. Muchas gracias por poner este mensaje en mi corazón para compartirlo con tu pueblo y que cada uno de nosotros encuentre respuestas que a veces nos hacemos en la intimidad. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Jeremías es un profeta. Los teólogos le llaman el profeta llorón, porque es un profeta que ha sufrido mucho. Sufre la indiferencia del pueblo de Israel, a donde el Señor lo manda una y otra vez con mensajes de exhortación. Llega un momento en que Jeremías se cansa y le dice: Señor, yo ya no quiero hablarle más a tu pueblo, ya no quiero más. No hacen caso, no entienden. Es un pueblo de dura cerviz. Sin embargo, Dios en su misericordia lo manda. Cuantas veces se niega, lo vuelve a mandar el Señor y le dice: anda y vuelve a hablarles. No te van a escuchar, pero lo que yo necesito es que tú les hables, para que cuando yo les pida cuentas y les pregunte: ¿vino algún profeta a hablarles de mi palabra?, ellos tendrán que decirme que sí. Y entonces tú habrás librado tu alma, yo habré hecho mi justicia y el pueblo habrá pagado las consecuencias. Eso está englobado en el ministerio de Jeremías. Así que dice: bueno, así que cómete el rollo, va a ser amargo en tu boca, pero cuando hables se va a convertir en algo dulce en ti. Y dice Jeremías: hablé, me comí el rollo y fue amargo, pero luego cuando hablé la palabra se convirtió en algo dulce para mí. Aquí tenemos algunas cosas. Uno, que la palabra de Dios muchas veces para nosotros los mensajeros es amarga. Es amarga en el sentido de que tenemos que exhortar, enseñar, romper conceptos, tratar de convencer, y eso produce cierta amargura, porque el pueblo difícilmente, la mayoría, no quiere entender la palabra, no quiere. Quieren escuchar palabra que se acomode a sus deseos. Por eso Pablo lo dijo años más adelante, que en los últimos tiempos habrán amadores de sí mismos, se van a amar tanto a sí mismos que van a buscar maestros conforme a sus deseos, y los van a encontrar. Entonces, el fenómeno de Jeremías se repite constantemente en la iglesia. Es una radiografía de la iglesia actual. Lo que pasaba con Jeremías pasa hoy también. Gente que se cansa de oír la exhortación y que no quiere enderezar sus caminos. No quiere caminar en el sendero de la justicia, de la santidad,
de la obediencia por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Tengo que insistir en que desde que usted se convirtió al Señor, empieza un proceso de regeneración. Usted y yo venimos al Señor todos maltrechos, y cuando el Señor nos recoge y nos da su salvación, empieza un proceso, por así decirlo, retroactivo, de volver a hacernos. Y eso es lo que cansa a la gente. Uno de los hermanos lo dijo perfectamente cuando se fue de la congregación y dijo, ¿sabe qué? Que uno se cansa de ser corregido. Ahora, ¿cuándo la corrección cansa? Cuando el alma ya no quiere ser corregida. Quieren que dejemos en libertad. Usted debe saber que usted tiene por lo menos 3 almas. Cada porción de su ser tiene un alma. El alma mental, el alma espiritual y el alma carnal. Y lo que sobresale es el alma de la carne. En algún principio el alma espiritual toma preeminencia. Es cuando amamos la palabra, el primer amor. Pero a medida que transcurre el tiempo, el alma de la carne, el alma de esto, de los deseos, empieza a crecer y empieza a apagar todo. Es cuando se pierde el primer amor. Es cuando Pablo dice que la iglesia está compuesta por 2 clases de personas, los espirituales y los carnales. Por eso es que nosotros, los que amamos a Dios, tenemos que luchar constantemente para que el alma carnal no tome fuerza. Y eso se logra solamente en 3 niveles. La oración íntima, no congregacional, sino íntima. Cuando usted tiene una relación íntima con Dios, va aprendiendo a hablar con Él como hablaba Moisés cara a cara. Te puede expresarle cualquier cosa. Y en el camino usted está cambiando constantemente. Y el alma espiritual se goza, se alegra, se ensancha. Luego, cuando salimos de la oración íntima, el alma material, animal, almática, está esperando en qué momento toma otra vez su lugar. Y esa es la lucha diaria. Dentro de ese contexto, el Señor está tratando de convencer a Jeremías: anda y le predicas a mi pueblo. Anda, no te niegues. Es más, el Señor lo escogió a él y no era el único profeta de aquel tiempo. Habían varios profetas. Jeremías no dice lo que dijo Elías: solo yo te he quedado. No, él sabía que habían otros profetas, quizá más dispuestos que él. El problema es que Dios había decidido usar a Jeremías. Si el Señor ha decidido usarlo a usted, si Él ha decidido poner sobre usted su presencia, usted ya no puede hacer nada por evitarlo. Por eso es que en algunos de ustedes hay algo allá adentro que bulle, que hierve, para no alejarse de la casa del Señor, de la casa, pero también de su presencia. No solamente de la casa, porque eso sería religiosidad, también de su presencia. Venir a escuchar su palabra, decirle: Señor, desde que usted abra sus ojos, Señor, ¿qué me vas a enseñar esta noche? ¿Qué me vas a transformar? ¿Qué me vas a quitar? ¿O qué me vas a agregar? Ese debiera ser el deseo y el anhelo de todos nosotros. Porque si no, vamos a venir a la iglesia con una indiferencia que no cambia totalmente la vida. Venir por costumbre, por religión, eso es lo peor que podemos hacer, porque eso ya se convierte en un ritualismo, como había caído el pueblo de Israel. Tenían el templo más hermoso del mundo, único en su estructura, pero ellos empezaron a sentir orgullosos de su templo, no del Dios que había llenado el templo. De manera que en algún momento Dios dejó vacío el templo
Le quedó solo el cascarón, pero ellos estaban tan engañados creyendo que con ir al templo ya habían hecho lo suficiente. Y vino la tragedia cuando Nabucodonosor se los llevó a todos cautivos. Ahí entra Jeremías. Jeremías vivió eso. Lo metieron en la cisterna porque él decía constantemente: Sennacherib, va a venir una nación que se va a llevar preso a todo el país, y tú también vas a ser llevado con grillos. Y el rey le decía: no me hables de eso, no me gusta tu profecía. Y lo metían a la cisterna, lo metían preso, lo golpeaban, lo tenían a pan y agua, hasta que llegó el momento en que se cumplió. Ahora tenemos un episodio muy hermoso en este capítulo 18, cuando el Señor, tratando de convencer a Jeremías, le dice: mira, anda a la casa del alfarero, anda, y mira lo que sucede cuando este hombre está trabajando el barro. Y entonces dice que vio, se paró, me imagino yo, se paró en el dintel de la puerta a ver cómo el hombre estaba trabajando la rueca, el molino donde estaba haciendo la vasija. Agarraba el barro y empezaba a darle forma. En algún momento el barro se cayó, o mucha agua o alguna piedrecita no permitió que el barro siguiera siendo procesado y se desarmó totalmente. Entonces entramos y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer otra vasija de ella, según le pareció mejor. Aquí entra lo que quiero compartir. La paciencia que el Señor tiene para con nosotros es admirable. Bueno, hablo por mí, porque a lo largo de mi vida, de los años que he pasado caminando por este mundo, en el cual he cometido una serie bárbara de errores y hierros, Él ha tenido que empezar una y otra vez conmigo. No se cansa de rehacerme, no se agota su misericordia ni su paciencia, la cual hasta hoy me ha sostenido, porque el Señor hizo un pacto conmigo. Recuerde que todo pacto se necesitan dos partes. El que hace el pacto, que en este caso es Dios, y el que recibe los beneficios del pacto. Usted y yo hemos hecho un pacto con Dios. Usted ni se recuerda y posiblemente nunca lo supo, pero cuando usted aceptó a Jesús, pasó al frente en alguna iglesia que lo llamaron, que aceptara a Jesús, y le hicieron repetir unas palabras. Usted ni cuenta se dio, ni sabía la profundidad de lo que estaba sucediendo. Porque en ese momento, espiritualmente hablando, Jesús le estaba diciendo: al aceptarme a mí, estás aceptando mi estilo de vida, estás aceptando mi señorío, estás aceptando mis reglas de conducta. Así que en este momento yo tomo lo que es tuyo y te doy lo que es mío. Eso fue lo que pasó. Te hizo un pacto así. Lógicamente, como nunca se lo habían enseñado, usted nunca lo sabía. Y para usted, pues aceptó a Jesús, confesó su nombre, aplaudieron, ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida, bautícese y empiece a servir al Señor. Vaya a ganar almas, o lea la Biblia, o vaya a servir a la clase dominical, cuide niños, al parqueo, cualquier cosa, porque ahora usted ya tiene el privilegio, por haber aceptado a Jesús, de que se le pueden confiar las cosas de Jesús. Ya puede cantar, ya puede tocar guitarra, todo. Mientras tanto no lo puede tocar porque sus manos son inmundas, pero ahora sí ya son santas. Eso fue lo que nos enseñaron. Y entonces ignorantemente empezamos a caminar creyendo que eso era todo. Nunca nos hablaron de un pacto en donde usted le entregó su vida al Señor y Él entregó su vida a usted. Vida eterna por vida transitoria, vida limpia por vida sucia,
por así decirlo, ya con el tiempo uno va entendiendo un nuevo estilo de vida, una transfusión de sangre. Ya usted no es un plebeyo. En ese momento la sangre de Cristo derramada en la cruz empieza a circular por sus venas, y su sangre sucia, como la mía, se la lleva al Señor y Él la pone en el altar para que se desintegre. Pero resulta que por no conocer esa parte del pacto, seguimos sufriendo las consecuencias del pecado, pero más que del pecado, creo yo, de la ignorancia. Por eso es que he enseñado desde hace años que cuando algo del mundo me quiere atraer, yo tengo que decirle a la persona que está aquí adentro: eso ya no es para ti. Para ti eso ya no es permitido. Y esa insistencia va haciendo que el otro ser interno, mi mente, mi psiquis, vaya aceptando: yo ya no puedo vivir como antes. Y yo le agrego otras cosas, porque por mis venas corre la sangre de Cristo. Por mis venas ya no corre la sangre de los Berché ni de los Montero, con un montón de traumas y conflictos, sino la sangre de Cristo. Tengo que vivir de esa manera. Tengo que vivir en ese nivel. Entonces resulta, volviendo al mensaje, que el Señor no se cansa de rehacerme. No se agota su misericordia ni su paciencia, la cual hasta hoy me ha sostenido. Predico su palabra desde hace unos años. He estudiado algunos cursos, si usted me quiere, para incrementar mi acervo cultural con respecto a su palabra, pero siempre hay un pero. Una y otra vez me vuelvo a desarmar. Una y otra vez me vuelvo a deshacer. Especialmente cuando las cosas que no quiero hacer y las hago. Como Pablo, que luchaba a brazo partido contra esos deseos internos de desobedecer al Señor y no poder agradarle como Él se lo merece. No como yo puedo, ni como yo quiero, sino como Él se lo merece. Este es otro nivel de comprensión. Por ejemplo, voy a hablar como hombre, como esposo. Mi esposa no se merece que yo le falle. Mi esposa no se merece, ella no se lo merece. Aunque yo quiera hacerlo por mi naturaleza pecaminosa, por lo que sea, tengo que mantener presente que ella no se merece que yo la deje abandonada ahora que necesita mi cuidado con el proceso que está pasando. No se merece. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo caí con el COVID, cuando tuve los microinfartos, ella no me dejó ni un solo momento. Ella estuvo conmigo, a mi lado, desvelándose, cuidándome, atendiéndome, soportando esos momentos de irritabilidad que trae cualquier enfermedad. Hoy que ella está pasando eso, no se lo merece. Tengo que hacer un esfuerzo, humanamente hablando, para estar atento y estar al tanto de su mejoría o de sus medicamentos o de sus recetas, porque ella no se lo merece. Eso se lo pasó al Señor. Eso se lo pasó a Él. Jesús no merece que yo haga lo que mi alma quiere. Eso fue lo que encontró Pablo cuando dijo: miserable hombre de mí, ¿cómo puedo hacerle esto a Jesús? ¿Cómo puedo portarme tan vilmente con Él después de todo lo que ha hecho? Este nivel de comprensión no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra solamente con una conversación íntima, privada, entre Dios y usted. Cuando usted se sienta tranquilamente en la orilla de su cama o en su comedor, donde quiera que haga su devocional, y platicar con Él y decirle: Señor,
te fallé, perdóname. No el Padre nuestro que estás en los cielos, y no, es una letanía, es una conversación. Y entonces ahí me doy cuenta que como el alfarero, el Señor viene y me toma como barro. Hagamos otra vez pues. Empecemos, Carlitos, empecemos. Pero sin olvidar lo que pasó, sin olvidarlo. Entonces a Jeremías le pusieron un buen deber que hacer: ir a la casa del alfarero, en donde éste trabajaba con el barro haciendo vasijas. Me imagino al profeta parado en los dinteles de la puerta del taller del artesano, viendo cómo movía la rueda con el pie y con sus manos tomaba el barro, del cual, según él, saldría una vasija hermosa y bien hecha. Esa era la fe del alfarero. El alfarero tenía fe de que ese barro iba a tomar forma de un jarrón hermoso que iba a servir de adorno en algún rincón de alguna casa, o para llevar vino o algún líquido que refrescara la vida de otros. Pero no fue así. Jeremías con asombro vio que el barro se resquebrajaba sin darle tiempo al hombre que la estaba haciendo de detener esa caída. De repente se quebraba toda. Inevitablemente, el alfarero tomaba el montón de barro sin forma, amorfa, y sin cansarse, volvía a poner el barro en el centro de su plato para empezar de nuevo, sin cansarse, sin detenerse a averiguar qué había pasado. Solo lo volvía a poner en su lugar, y mojándose las manos con agua, que es la palabra, empezaba otra vez a levantar aquel trozo de barro hasta llegar a hacer lo que tenía en mente. Dios tiene en mente hacer de usted y de mí vasijas de honra, vasijas que honren su nombre, que lleven algo a alguien, que sacien el hambre, la sed, la amistad, la necesidad de otros. Ninguna vasija, aquí creo que le llaman cántaro a las tinajas. Usted le echa el agua a la tinaja, y si está bien hecha, bien cocida, esa tinaja nunca se va a tomar ni una gota de agua para ella. Todo lo que tiene es para dar. Ese es el deseo de nuestro alfarero: hacer de nosotros vasijas de tal bendición que tengamos abundancia para compartir, para dar, para saciar el hambre, la sed, la necesidad de otros. Y entonces al que más tiene, más se le dará. Jeremías observa todo el proceso, y viendo el trabajo incansable del alfarero, escucha la voz de Dios que le explica que eso está haciendo físicamente. Le dice el Señor: eso es lo que quiero hacer con Israel. Israel es esa vasija que se deshace en cualquier momento, y es lo que Él hace con nosotros, en mí especialmente. Es por eso que esa historia habla de mi vida, de mis procesos, de mis caídas y levantadas, de ese inmenso amor de Dios por mí, que no lo merezco ni lo estaba buscando como debía ser. Y creo que en este punto es bueno preguntarle: ¿cuántas veces se ha desarmado su vida? ¿Cuántas cosas se han desarmado en su existencia? Quizás se desarmó su matrimonio y ya no lo pudo rehacer, o sus hijos se echaron a perder por falta de atención, de darle tiempo o disciplina. Seguramente usted se echó a perder en un buen trabajo que tenía porque llegaba tarde, porque se sintió indispensable, o porque no fue respetuoso con sus autoridades. No tenemos por qué sentir vergüenza de nosotros mismos al darnos cuenta que, como la vasija del alfarero, también hemos necesitado que se nos levante vez tras vez mientras nos llega el día final. Como la vasija que Dios está haciendo, por momentos nos echamos a perder por una pasión desordenada, por darle rienda suelta a nuestras herencias pecaminosas, o porque no le ponemos freno al caballo de ira que llevamos dentro.
Es indudable que en el proceso de nuestro caminar muchas veces nos hemos echado a perder porque no supimos manejar debidamente las finanzas cuando las tuvimos y hemos tenido que empezar de cero, cancelar deudas que no debimos adquirir. Nos quebramos cuando dejamos ir personas que solo nos vampirizaban, que nos chupaban la energía, pero que en nuestro corazón sentíamos que no podíamos vivir sin ellas. Nos echamos a perder cuando en alguna reunión dijimos algo o hicimos algo que después se convirtió en vergüenza y humillación. Jeremías está observando nuestras vidas, viendo al alfarero, está viéndolo a usted y a mí, cómo Dios vuelve a levantarnos después de una caída, de un mal humor, de una mala respuesta. Está viendo cómo somos realmente, pero lo más importante de todo, Jeremías está recibiendo un mensaje de consuelo, un mensaje de bálsamo de parte del Señor que le dice que eso que ves es lo mismo que nos sucede a nosotros. Que como el alfarero perfecto no nos dejará sin forma, sin identidad, sin que se sepa qué ha hecho Él por nosotros. Por eso es que yo estoy convencido que aún mi naturaleza me obliga a veces, me subyuga y me hace hacer lo que el Señor no merece que yo haga. Y es cuando me siento derrotado. Pero como dice la palabra, puedo ir confiadamente ante Él y decirle: Señor, ¿puedes volver a hacerme? ¿Puedes volver a darme forma? ¿Puedes volver a poner en mí tu gloria, tu presencia? ¿Puedes volver a llenarme de tu perfume, de tu fragancia, Señor? Y le digo lo mismo que le digo a mi esposa a veces: no te canses de mí, por favor, Señor. No te canses, porque si te cansas, ¿qué mano poderosa me va a volver a rehacer? ¿Qué mano misericordiosa me va a levantar? ¿Quién se va a reflejar en mí si tú no lo haces? Necesito que no te canses de mí. Esas son mis pláticas privadas con Dios. No te canses. Vuelve a hacerme, Señor. Por eso es que leer la Biblia todos los días uno va encontrando estos misterios y estas perlas escondidas. Y es cuando nace esa fe interna para poder platicar con Él y decirle: Señor, si tú no me rehaces, si no haces de mí lo que tuviste en mente desde antes de que yo naciera, porque no sé qué clase de vasija quieres que yo termine siendo, pero no me dejes a medio camino. Según dicen los alfareros, golpean el barro, lo golpean, lo amasan, y si hay una pequeña piedra tienen que meter el dedo para sacarla, porque esa piedra cuando se cosa va a rajar la vasija. El barro tiene que estar totalmente libre de impurezas para que pueda llegar a ser lo que el alfarero quiere que sea. Ustedes y yo somos ese barro que Él está formando y que a veces tiene que meter el dedo en su corazón, el dedo en sus finanzas, tiene que meter el dedo en su salud, en su vida privada. Tiene que golpearlo, pero no para destruirlo, sino para que cuando lo ponga en la rueca del alfarero, eso se vaya levantando poco a poco y vaya tomando forma de acuerdo a su deseo. Jeremías está viendo cómo somos realmente, pero lo más importante de todo, Jeremías está recibiendo un mensaje de consuelo, un mensaje de bálsamo de parte del Señor, que le dice que eso que ve es lo mismo que nos sucede a nosotros. Que Él, como el alfarero perfecto, no nos dejará sin forma, sin identidad, sin que se sepa qué ha hecho Él por nosotros. Por eso Pablo al final de su vida dijo algo muy hermoso.
todos glorifican a Dios en mí. Imagínense, todos glorifican a Dios en mí. O sea, no glorificaban a Pablo, a Dios en él. Y al leer la historia del alfarero nos damos cuenta que somos muy bendecidos por el amor de nuestro Dios, que no nos dejará caídos, no nos abandonará nuestra suerte y mostrará al mundo que aunque somos vasijas de barro, Él se ocupa de estar siempre presente en nuestras falencias o en nuestros momentos más feos. Eso es lo que se logra cuando uno empieza a entender el pacto que hicimos cuando aceptamos a Jesús. Y esa es la tristeza más grande de aquellos que no entran como vasijas al taller del alfarero. Qué triste que haya muchos que pasan años y años oyendo palabra y no cambian. Que pasan años y años y no son transformados. Siguen siendo el mismo poco de barro sin forma. No se les nota la vida. No exhalan vigor, energía. No comparten con otros. No son vasijas porque no tienen nada allá adentro que compartir. Qué triste eso. Ser un poco de barro, porque al fin de cuentas somos formados del barro. Pero después de formarnos del barro, Dios empieza un proceso de caída y levantamiento. Caída y levantamiento, hasta que la vasija es terminada. Y entonces viene el otro proceso, el horno. Pero todos sabemos y hemos visto aquí en este país, hay mucha cerámica, mucho trabajo de alfarería, que se pagan cientos de dólares por el valor que tiene ese trabajo. Y si usted se da cuenta, muchas de esas alfarerías son para lucirlas, para ponerlos de adorno. Y toda la gente cuando entra a esas casas dice, qué bonito eso. Yo creo que el final de nuestro camino, alguien tiene que poder decir, qué bonita su vida, qué bonito. Aunque usted sabe que fue un trabajo arduo del alfarero. Pero qué triste que nadie pueda decir de usted, usted me bendice con lo que tiene. Usted nunca me deja salir con las manos vacías. Nunca me deja salir ni irme con una palabra de aliento, con una palabra de bálsamo. Qué triste que alguien pueda decir que somos totalmente vacíos y estériles. Eso debiera preocuparnos y enviarnos al taller del alfarero y decirle, Señor, nadie se da cuenta si vivo o no. Hazme de nuevo. Dame forma, úsame, rehaz mi vida, Señor. Que yo no pase por esta vida sin dejar un legado en alguien, sin dejar una buena palabra, no una buena impresión, porque eso es social, una buena palabra, un impacto en la vida de alguien. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Gracias por darnos estas figuras que hablan más que 1000 palabras. Ayúdanos a desear estar en tus manos como barro. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes como estamos. Sigue trabajando en nosotros. Sigue dándonos forma para llegar al momento de parecernos a ti, Señor. Que tus manos benditas no se cansen de trabajar en nuestras vidas, de darnos la forma que debemos tener hasta que lleguemos a la unidad del Espíritu. Que cada uno de nosotros seamos vasijas, no solamente llenas de tu Espíritu Santo, pero también llenas
de capacidades, llenas de recursos para dar un consejo, una palabra de sanidad, de bálsamo, una palabra que levante a otros que están caídos. Ayúdanos a ser las vasijas que honremos tu nombre. Y te repito mi oración públicamente, Señor. Ayúdame a no fallarte porque tú no lo mereces. Tú no mereces que hablen mal de ti por culpa mía. Tú no mereces, Señor, que alguien blasfeme de ti por mi mala conducta. Ayúdame a cuidar mis pasos y ser un ejemplo, no para la gente, Señor, sino para que las huestes y potestades sepan que he entendido que el pacto que tú hiciste conmigo es un pacto eterno. Así como yo te di lo sucio de mi vida, tú me has dado lo limpio de la tuya. Muchas gracias, Señor. Te bendigo. Oro por las ofrendas, oro por las finanzas de esta casa. Y te doy gracias por darnos aún para dar. En el nombre de Jesús. Amén y